La brisa de la tarde acariciaba las cortinas de la sala cuando escuché el ruido del motor de un auto estacionándose frente a la casa. Mi corazón dio un vuelco. Reconocí el sonido inconfundible del vehículo. Era mi coche, pero algo no encajaba. Yo no lo estaba conduciendo y mi esposo, Raúl, se había llevado el suyo al trabajo esa mañana. Dejé el cesto de la ropa que estaba doblando y me asomé por la ventana. Allí estaba mi suegra, doña Elvira, bajándose del auto con esa mirada altiva que me había aprendido de memoria desde el día en que la conocí. Mi suegra, la misma mujer que opinaba sobre todo en mi vida, desde cómo cocinaba hasta cómo cuidaba a mis hijos. Abrí la puerta antes de que ella pudiera tocar el timbre. «¿Qué haces manejando mi coche?», le pregunté intentando mantener la calma. Ella ni siquiera se molestó en mirarme. Dio un paso al frente y me entregó las llaves, como si estuviera haciendo un acto de caridad. «Ya no es tu coche, querida, lo vendí». El mundo pareció detenerse en ese instante. La sangre me hirvió en las venas y mi visión se nubló por un segundo. «¿Qué hiciste, Gat?», grité sin poder contenerme. «Es por el bien de la familia», respondió con esa serenidad que solo servía para provocarme aún más. Elvira siempre tenía una justificación para todo y su frase favorita era «por el bien de la familia». Pero esta vez había cruzado un límite que yo no estaba dispuesta a tolerar. «Ese coche es mío. Tú no tenías derecho a hacer eso». Mi voz temblaba de rabia, pero ella simplemente se encogió de hombros. «Raúl y yo estuvimos de acuerdo. Es un lujo innecesario en este momento». Raúl, mi esposo, el hombre en quien confiaba, el padre de mis hijos. ¿También él estaba detrás de esto? Mi mente se llenó de preguntas mientras mi suegra, con su actitud despreocupada, entraba en la casa como si nada hubiera pasado. «¿Y a quién se lo vendiste?», me pregunté, intentando no perder la compostura. «A alguien que realmente lo necesita. Ya está hecho, así que no tiene sentido discutirlo más». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi suegra había manipulado todo a sus espaldas, una vez más, y esta vez con la complicidad de Raúl. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Sabía que esta vez no iba a quedarme de brazos cruzados. Me encerré en el cuarto para llamar a Raúl, quien atendió el teléfono con ese tono despreocupado que siempre usaba cuando intentaba minimizar las cosas. «Amor, escúchame». «No, Raúl, ahora me vas a escuchar tú. ¿Cómo es posible que permitieras que tu madre vendiera mi coche sin mi permiso?». Mi voz estaba cargada de furia contenida. «Es complicado, Sofía. Estábamos pasando por un mal momento económico y ella dijo que era lo mejor». «¿Lo mejor para quién?». «Ese coche era mío, Raúl». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Sabía que él estaba buscando palabras para justificarse, pero nada de lo que dijera iba a arreglar esto. «Voy a arreglarlo cuando llegue a casa, ¿está bien?». «No quiero discutir por teléfono», golgué antes de que pudiera seguir hablando. Mi cabeza estaba hecha un caos, pero algo me decía que había más en esta historia de lo que parecía a simple vista. El plan de Elvira. Esa noche, mientras Raúl cenaba en silencio y yo lo miraba con desconfianza, Elvira apareció con su habitual dramatismo. «Sofía, deberías estar agradecida. No todo el mundo tiene una suegra que se preocupa tanto por el bienestar de la familia». No respondí. Mi mente estaba trabajando a toda velocidad. Decidí que no iba a dejar esto así. Necesitaba averiguar a quién había vendido mi coche y por qué. Esperé a que todos se fueran a dormir. Una vez que la casa quedó en silencio, fui al despacho de Raúl y busqué entre sus papeles. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba documentos y correos electrónicos. Finalmente, encontré un recibo de venta con un nombre que no reconocí. Héctor Morales. ¿Quién era Héctor Morales y qué relación tenía con mi suegra? Al día siguiente tomé un taxi para dirigirme a la dirección que aparecía en el recibo. Era un barrio modesto a las afueras de la ciudad. Un hombre de mediana edad salió al verme acercarme. «Disculpe, ¿usted es Héctor Morales?», pregunté con cortesía. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla?». No sabía por dónde empezar, pero me armé de valor. «Soy la dueña del coche que acaba de comprar. Necesito saber cómo fue que terminó en sus manos». Héctor me miró con sorpresa y luego bajó la mirada como si estuviera avergonzado. «Su suegra me lo vendió. Me dijo que era un auto que ya no necesitaban». Algo en su tono me hizo dudar. Había una incomodidad evidente en su voz, como si no me estuviera diciendo toda la verdad. «¿Qué más le dijo?» insistí, dando un paso hacia él. Héctor suspiró y finalmente confesó. «Me dijo que era mejor que no hablara con usted, que esto era un asunto familiar complicado y que no me metiera en problemas». Ahí lo tuve claro. Esto no era solo una decisión impulsiva de mi suegra. Había algo más detrás, y estaba decidida a descubrirlo aunque tuviera que desenterrar todos los secretos de su pasado.
Volví a casa con un torbellino de emociones. La conversación con Héctor Morales había encendido todas mis alarmas. ¿Qué secretos estaba ocultando doña Elvira? Esa noche, mientras Raúl dormía profundamente a mi lado, me quedé mirando el techo, planeando mi próximo paso. Ya no se trataba solo de recuperar mi coche, era una cuestión de principios. Doña Elvira había cruzado una línea y yo estaba decidida a ponerle un alto. A la mañana siguiente me desperté temprano y fui a la cocina, donde mi suegra ya estaba preparando café como si fuera la reina del lugar. «Buenos días, Sofía. ¿Dormiste bien?», preguntó con esa falsa amabilidad que me revolvía el estómago. «No, no dormí bien. ¿Quién es Héctor Morales?». El silencio que siguió fue casi palpable. Su sonrisa se desvaneció por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿Por qué preguntas?», respondió, intentando sonar casual. «Porque ayer fui a verlo. Él me dijo que tú le pediste que no hablara conmigo». Su rostro se endureció. Por primera vez vi algo que parecía miedo en sus ojos, pero duró solo un segundo antes de que volviera a mirarme con esa expresión de superioridad que tanto odiaba. «No tengo por qué explicarte nada, Sofía. Esto es un asunto de la familia y tú deberías confiar en nosotros». Su respuesta fue como gasolina en el fuego de mi enojo. «¿Confiar en ustedes? Después de lo que hiciste. Vendiste mi coche sin siquiera pedirme permiso». Mi voz temblaba de rabia. «Ya basta», interrumpió Raúl entrando en la cocina. Su expresión era seria, pero había algo más en su mirada, algo que no pude descifrar. «¿Vas a defenderla otra vez?», le espeté girándome hacia él. «No se trata de defender a nadie. Es complicado, Sofía. Por favor, déjame explicarte». Tomé aire y crucé los brazos, esperando su explicación, pero lo que dijo me dejó aún más confundida. «Héctor Morales es un viejo amigo de mi madre. Ella le debía un favor y pensó que venderle el coche era una buena forma de saldar esa deuda». «¿Un viejo amigo?», pregunté incrédula. Miré a Elvira, que ahora evitaba mi mirada. Había algo más detrás de esa historia, algo que ambos estaban tratando de ocultar. Decidí no seguir discutiendo en ese momento. Necesitaba más información y sabía que no la iba a obtener de ellos. Un descubrimiento inesperado. Esa misma tarde, mientras Raúl estaba en el trabajo y Elvira salía a hacer sus misteriosos mandados, aproveché la oportunidad para registrar su habitación. No me enorgullecía de lo que estaba haciendo, pero ya no me quedaban opciones. Revisé los cajones del escritorio, las mesitas de noche, incluso la parte inferior del colchón, buscando algo que me diera una pista sobre Héctor Morales, o cualquier otra cosa que pudiera explicar su extraño comportamiento. Finalmente encontré una carpeta vieja escondida en el fondo del armario. Dentro de la carpeta había fotografías, cartas y algunos documentos legales. Las fotografías mostraban a un hombre joven, que reconocí de inmediato como Héctor Morales, junto a una mujer que claramente era doña Elvira, pero mucho más joven. En una de las fotos estaban abrazados frente a un coche antiguo, sonriendo como si fueran la pareja más feliz del mundo. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba las cartas. Eran todas de Héctor para Elvira, llenas de palabras de amor y promesas de un futuro juntos. Pero lo que realmente me dejó en shock fue un documento legal al final de la carpeta. Un certificado de nacimiento. El nombre del padre en el documento no era el de mi suegro, era el de Héctor Morales. De repente todo encajó. Héctor no era solo un viejo amigo, era alguien mucho más importante en la vida de Elvira. Y claramente había algo que ella estaba desesperada por ocultar. La confrontación esa noche, esperé a que Raúl y Elvira estuvieran en la sala viendo televisión. Entré con la carpeta en las manos y la coloqué sobre la mesa frente a ellos. «¿Qué es esto, Yana?», pregunté, mirando directamente a Elvira. Su rostro palideció al ver la carpeta. Raúl, por su parte, parecía confundido. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó Elvira, su tono cargado de nerviosismo. «De tu armario, y creo que tienes mucho que explicar». Raúl tomó la carpeta y comenzó a revisar su contenido. Su expresión pasó de la sorpresa a la incredulidad y finalmente al enojo. «¿Es esto cierto, mamá?», preguntó, levantando el certificado de nacimiento. Elvira se llevó las manos a la cara, claramente abrumada. Finalmente habló, pero su voz era apenas un susurro. «No quería que lo supieras, no de esta manera». La tensión en la sala era insoportable. Raúl estaba furioso y yo no podía dejar de sentir una mezcla de enojo y lástima por la mujer frente a mí. «Así que Héctor Morales es...», empecé a decir, pero no pude terminar la frase. «Es tu padre biológico, Raúl», confesó Elvira con lágrimas en los ojos. La revelación cayó como una bomba. Raúl se quedó en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Por mi parte,
Sentí una extraña mezcla de triunfo y confusión. Había logrado descubrir la verdad, pero esa verdad era mucho más complicada de lo que esperaba. El plan de Sofía, durante los días siguientes, la atmósfera en la casa fue insoportable. Raúl evitaba a su madre, mientras que yo seguía investigando más sobre Héctor Morales. Algo me decía que su aparición no era una coincidencia. Descubrí que Héctor estaba enfrentando serios problemas financieros. Había perdido su negocio hacía unos meses y estaba al borde de la bancarrota. Todo empezaba a tener sentido. Elvira no había vendido mi coche por el bien de la familia, sino para ayudar a Héctor. Decidí que ya era suficiente. Era hora de tomar el control de la situación y asegurarme de que nadie volviera a cruzar mis límites. Una mañana vesprada enfrenté a Elvira en la cocina. Voy a recuperar mi coche y tú vas a ayudarme. Ella me miró con desdén, pero sabía que no tenía opción. Con la verdad expuesta había perdido parte de su poder sobre mí. ¿Y qué planeas hacer?, preguntó, intentando sonar desafiante. Eso no es de tu incumbencia. Solo asegúrate de no volver a interferir en mi vida, porque esta vez no voy a quedarme callada. Esa misma tarde visité a Héctor nuevamente. Tenía un plan en mente y estaba dispuesta a llevarlo a cabo, sin importar las consecuencias. La casa de Héctor estaba igual que la última vez que la vi, modesta y algo descuidada, pero con un aire melancólico que ahora entendía mucho mejor. Cuando Héctor abrió la puerta, me miró con sorpresa, pero no con la misma incomodidad de antes. Quizás había anticipado que volvería. «Necesito hablar contigo», le dije entrando sin esperar una invitación. Héctor suspiró, resignado, y cerró la puerta detrás de mí. Me ofreció una silla en la pequeña sala de estar, donde todo parecía detenido en el tiempo. En las paredes colgaban viejas fotografías familiares, y en una esquina había una mecedora que crujía cada vez que alguien pasaba cerca. «Quiero mi coche de vuelta». Fui directa, sin rodeos. Héctor me miró sorprendido por mi franqueza. «No sé si puedo hacer eso, ya lo pagué y además lo necesito para mi trabajo». «¿Lo necesitas para tu trabajo o lo compraste porque Elvira te lo pidió?». Mi tono era firme y por un momento vi cómo se tensaban sus hombros. Había tocado un punto sensible. Ella solo quería ayudarme, comenzó a decir, pero lo interrumpí. «Ayudarte a ti, claro. Mientras tanto, a mí me quitó algo que es mío, algo que necesito para mi vida. No voy a quedarme con los brazos cruzados mientras ustedes dos juegan con mis cosas como si no importaran». Héctor se pasó una mano por el rostro, visiblemente incómodo. Finalmente habló. «Mira, entiendo que te estés molesta, pero yo no tengo la culpa de lo que pasó entre ustedes. Yo solo acepté la oferta porque estaba desesperado. Y yo entiendo tu situación, Héctor, pero este no es solo un coche, es la forma en que ella ha estado manipulando mi vida desde que me casé con Raúl». Mis palabras parecieron llegarle porque su expresión se suavizó. Después de un momento de silencio, asintió. «Déjame pensar en algo. Tal vez pueda devolvértelo, pero necesitaré tiempo». Aunque no era la respuesta que quería, al menos era un avance. Le agradecí y me fui, decidida a no bajar la guardia. Sabía que esto apenas era el principio. La guerra en casa. Cuando regresé a casa, Elvira estaba en la sala, como siempre, leyendo una revista con una taza de té en las manos. Raúl no estaba, probablemente trabajando horas extras para evitar el ambiente tenso que se había instalado en la casa desde la revelación. «¿Fuiste a ver a Héctor otra vez?», preguntó Elvira sin levantar la vista de su revista. Su tono era casual, pero yo sabía que estaba probándome. «Sí, fui a verlo», respondí, dejando caer mi bolso sobre la mesa. «Y me dijo que está dispuesto a devolverme el coche». Por primera vez vi una verdadera reacción en ella. Sus manos temblaron ligeramente al colocar la taza sobre la mesa. «Eso no es asunto tuyo, Sofía». «¿No? Tal vez deberíamos preguntarle a Raúl si piensa lo mismo. ¿Crees que él estaría de acuerdo con que tú y Héctor se quedaran con algo que me pertenece?». Elvira se puso de pie de inmediato, su mirada fulminante. «No te atrevas a meter a mi hijo en esto». «Ya está metido, Elvira. Tú te encargaste de eso el día que decidiste vender mi coche sin consultarme». Nos quedamos cara a cara, en un enfrentamiento silencioso que parecía durar siglos. Finalmente ella rompió el contacto visual y salió de la sala, murmurando algo que no alcancé a entender. Descubriendo más verdades. Con cada día que pasaba me daba cuenta de que esta situación era mucho más grande de lo que parecía. Héctor no solo era el padre biológico de Raúl, sino también una figura que había estado presente en la vida de Elvira mucho antes de que yo apareciera en escena. Empecé a investigar más sobre Héctor, esta vez utilizando las redes sociales y otros recursos en línea. Descubrí que además de estar en bancarrota, había sido acusado en el pasado de fraude financiero.
Había perdido todo lo que tenía en un mal negocio y ahora dependía de trabajos esporádicos para sobrevivir. Esto no era solo una cuestión de necesidad. Elvira estaba protegiendo a Héctor por razones que aún no lograba entender del todo, pero cada pieza del rompecabezas me acercaba más a la verdad. Una noche después de que los niños se fueron a dormir, decidí hablar con Raúl. Él estaba en la cocina revisando algunos papeles del trabajo cuando me senté frente a él. «Necesitamos hablar, Raúl». Él suspiró como si ya supiera lo que iba a decir. «Si es sobre el coche, ya te dije que haré lo posible por solucionarlo». «No, no es solo sobre el coche, es sobre tu madre y Héctor». Raúl se tensó de inmediato, pero no dijo nada. Lo tomé como una señal para continuar. «Sé que es mucho para ti, pero tienes que abrir los ojos. Tu madre no está ayudando a Héctor solo porque lo necesite. Está ocultando algo y creo que tú mereces saber qué es». Raúl me miró confundido y cansado. Finalmente habló. «¿Qué estás diciendo, Sofía?» «Estoy diciendo que tal vez deberías preguntarle a tu madre por qué está tan desesperada por proteger a Héctor y por qué está dispuesta a traicionar a su propia familia para hacerlo». Raúl no respondió de inmediato. En lugar de eso, se levantó de la mesa y salió al patio, dejando la conversación inconclusa. Un giro inesperado. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era Héctor. «Sofía, necesito hablar contigo. Es urgente. Nos encontramos en un café a las afueras de la ciudad». Héctor parecía más nervioso que la última vez, como si estuviera cargando un gran peso sobre sus hombros. «¿Qué sucede?», pregunté intrigada. «No puedo devolverte el coche». «Todavía», comenzó, pero antes de que pudiera interrumpirlo continuó. «Pero hay algo que necesitas saber». Lo miré fijamente esperando su confesión. «Elvira no es quien tú crees que es». Mis ojos se entrecerraron. «¿Qué quieres decir con eso?». «Ella hizo algo en el pasado. Algo que ha intentado ocultar durante años. Y si tú sigues presionando, me temo que todo saldrá a la luz». «¿Qué hizo?», insistí, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. Héctor tomó un sorbo de café antes de responder, como si necesitara tiempo para organizar sus pensamientos. Finalmente habló. «El dinero que ella usó para ayudarme no era suyo». Mi mente se llenó de preguntas. ¿De dónde había sacado Elvira ese dinero? ¿Y qué estaba dispuesta a hacer para proteger su secreto? Preparándome para el enfrentamiento final, regresé a casa con la determinación de enfrentar a Elvira una vez más. Pero esta vez no iba a hacerlo sola. Era hora de que Raúl supiera todo, de que enfrentara a su madre y descubriera la verdad sobre ella y sobre sí mismo. Sabía que el enfrentamiento no iba a ser fácil, pero estaba lista. Esta vez no iba a permitir que Elvira siguiera manipulándome ni a mí ni a mi familia. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Elvira estaba en la cocina cuando llegué a casa. Cortaba vegetales con precisión casi quirúrgica, como si ese fuera su único propósito en la vida. Pero sabía que su aparente tranquilidad era solo una fachada. Yo, en cambio, me sentía como una olla a presión a punto de estallar. Raúl llegó poco después, cansado como siempre. Le pedí que se sentara conmigo en la sala mientras Elvira nos miraba de reojo desde la cocina. Decidí que era el momento de hablar, de sacar a la luz lo que Héctor me había contado. «Raúl, necesitamos hablar ahora, frente a tu madre». Él me miró con desconfianza, pero accedió. Llamé a Elvira, quien llegó con el cuchillo en mano, como si fuera una advertencia silenciosa. «¿Qué sucede?», preguntó, aunque sabía perfectamente de qué se trataba. Tomé aire profundamente antes de hablar. «Héctor me dijo algo importante, algo que creo que tú deberías aclarar, Elvira». Ella dejó el cuchillo sobre la mesa y cruzó los brazos. «No sé de qué hablas, Sofía». «Del dinero que usaste para ayudar a Héctor. Él dijo que no era tuyo». Raúl, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, frunció el ceño. «¿De qué dinero están hablando?» «Del dinero que tu madre usó para comprar mi coche, Raúl. El dinero con el que ella está cubriendo los problemas de Héctor. No es suyo y quiero saber de dónde lo sacó». Elvira soltó una risa nerviosa. «Esto es ridículo. ¿Vas a creerle a Héctor, un hombre que no puede ni mantener un techo sobre su cabeza? Quizás él no tiene mucho, pero al menos está siendo honesto». Respondí sin bajar la voz. Raúl finalmente intervino, su tono lleno de frustración. «Mamá, es cierto. ¿De dónde sacaste ese dinero?» Elvira nos miró a ambos, claramente acorralada. Durante unos segundos pareció estar considerando sus opciones, hasta que finalmente habló. «Está bien, lo tomé del negocio familiar». La confesión cayó como una bomba. Raúl se quedó helado mientras yo sentía que la ira me invadía. «¿Del negocio?», preguntó Raúl, incrédulo. «¿Quieres decir que tomaste dinero sin permiso?».
No es tan simple como lo hace parecer, se defendió Elvira. Ese dinero estaba ahí, para emergencias, y esto era una emergencia. Héctor lo necesitaba. ¿Y por qué no dijiste nada?, gritó Raúl levantándose del sofá. ¿Por qué no pediste permiso o al menos consultaste con alguien? Elvira mantuvo la cabeza en alto como si no estuviera dispuesta a admitir que había cometido un error, porque sabía que tú no entenderías. Tú siempre has sido tan rígido con las reglas, porque esas reglas están ahí por una razón. Raúl interrumpió, su voz llena de indignación. Ese dinero no es solo nuestro, es parte del sustento de varias personas. ¿Te das cuenta del riesgo que has tomado? Yo observaba la escena, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Por primera vez, Raúl estaba viendo a su madre tal como era. Una manipuladora que no tenía límites cuando se trataba de salirse con la suya. El descubrimiento más doloroso. La confesión de Elvira parecía ser solo el comienzo. A medida que los días pasaban, descubrimos más detalles de su plan. Resultaba que no solo había tomado dinero del negocio, sino que también había falsificado documentos para justificar las transacciones. Raúl estaba devastado. Su relación con su madre siempre había sido complicada, pero nunca imaginó que ella pudiera llegar tan lejos. Una noche después de una larga discusión, me confesó: «No sé qué hacer, Sofía. Siento que mi madre no es la persona que pensé que era». Sé que es difícil, Raúl, pero esto no se trata solo de ti o de mí. Esto es sobre nuestra familia y sobre lo que estamos dispuestos a permitir. Si seguimos dejándola actuar de esta manera, nunca cambiará. Raúl asintió, aunque su expresión mostraba que estaba luchando con sus emociones. Sabía que estaba enfrentando un conflicto interno entre el amor por su madre y la necesidad de hacer lo correcto. El enfrentamiento definitivo. Finalmente decidimos tomar medidas. Raúl y yo fuimos al negocio familiar para hablar con los socios y explicarles la situación. Fue una reunión difícil, llena de tensión, pero al final todos estuvieron de acuerdo en que algo debía hacerse. Elvira fue llamada a una reunión especial, donde se le pidió que explicara sus acciones. Cuando llegó, su actitud era desafiante, como si estuviera segura de que podría salir de esta situación como siempre lo hacía. «¿Qué es esto?», preguntó mirando a todos en la sala. Raúl tomó la palabra. «Mamá, hemos descubierto lo que hiciste. Sabemos que tomaste dinero del negocio sin permiso y que falsificaste documentos para cubrir tus huellas». Elvira mantuvo la compostura, pero pude ver el nerviosismo en sus ojos. «Lo hice por una buena razón. Héctor necesitaba ayuda y yo hice lo que cualquier madre haría». «No, mamá», respondió Raúl, su voz llena de determinación. «Esto no fue por Héctor ni por nosotros. Esto fue por ti, por tu necesidad de controlar todo y a todos». Elvira trató de responder, pero los socios intervinieron. Le dejaron claro que sus acciones eran inaceptables y que tendría que enfrentar las consecuencias. Fue un momento humillante para ella, pero no mostró arrepentimiento. La decisión final. Después de esa reunión, Raúl y yo tuvimos una conversación profunda sobre nuestro futuro. Sabíamos que no podíamos seguir viviendo bajo el mismo techo que Elvira. Su presencia era una fuente constante de estrés y conflicto, y no podíamos permitir que siguiera afectando nuestra relación y nuestra familia. Tomamos la decisión de mudarnos. Fue una decisión difícil, especialmente para Raúl, pero sabía que era lo correcto. El día que nos fuimos, Elvira ni siquiera se molestó en despedirse. Estaba encerrada en su habitación, probablemente planificando su próximo movimiento. Yo, en cambio, sentí una inmensa sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida nuevamente. Un nuevo comienzo. La mudanza fue un proceso agotador, pero también liberador. Finalmente, estábamos en un lugar donde podíamos empezar de cero, sin la sombra de Elvira sobre nosotros. Héctor, por su parte, cumplió su promesa y me devolvió el coche. Aunque nunca llegamos a tener una relación cercana, agradecí que al menos tuviera la decencia de hacer lo correcto. Raúl y yo seguimos trabajando en nuestra relación, reconstruyendo lo que Elvira había intentado destruir. Sabíamos que el camino no sería fácil, pero estábamos decididos a seguir adelante, juntos. Elvira, por otro lado, continuó en su mundo de intrigas y manipulaciones, pero ya no era nuestro problema. Habíamos aprendido a poner límites, a defender nuestra familia y sobre todo a no permitir que nadie más controlara nuestras vidas. La justicia había prevalecido, y aunque las heridas tardarían en sanar, estábamos en el camino correcto. Los primeros días después de nuestra mudanza fueron extraños. La casa estaba más tranquila de lo que estábamos acostumbrados, pero esa paz también venía acompañada de una sensación de vacío.
Raúl intentaba adaptarse a la nueva dinámica, aunque era evidente que su relación con su madre seguía siendo una herida abierta. Una tarde, mientras desempacaba cajas en la sala, encontré un sobre que no reconocía. Estaba dentro de una caja de documentos que había sacado apresuradamente del armario antes de mudarnos. El sobre era viejo, con bordes desgastados, y el remitente tenía un nombre que nunca había escuchado: Clara Gutiérrez. Mi curiosidad me venció. Abrí el sobre y encontré varias cartas escritas a mano. La caligrafía era elegante, pero en algunas partes estaba manchada, como si lágrimas hubieran caído sobre el papel. Las fechas en las cartas eran de hace más de 30 años. La primera carta me dejó sin palabras. Querida Elvira, te escribo desde la desesperación, con el corazón roto por lo que pasó. No entiendo cómo pudiste hacerlo, éramos amigas, hermanas de vida. Pero ahora todo está destruido. Quiero creer que no lo hiciste por maldad, pero ¿cómo me devuelves los años que perdí? ¿Cómo explicas lo que le dijiste a Luis sobre mí? Todo por quedarte con él. Yo confiaba en ti, Elvira, y tú destruiste mi vida. Las manos me temblaban mientras leía. Era difícil asimilar lo que esas palabras implicaban. ¿Qué había hecho Elvira en el pasado? ¿Quién era Clara? Y sobre todo, ¿qué relación tenía esto con nuestra situación actual? Guardé las cartas, prometiéndome leerlas con calma más tarde, cuando Raúl no estuviera cerca. Sabía que él no estaba listo para enfrentar más secretos sobre su madre, pero algo me decía que estas cartas eran la clave para entender muchas de sus acciones. Un hallazgo perturbador. Esa noche, cuando Raúl salió a comprar algunas cosas para la casa, aproveché para leer el resto de las cartas. Cada una revelaba una historia más oscura y retorcida que la anterior. Según Clara, Elvira había manipulado a su propio círculo de amigos para conseguir lo que quería. En este caso había sido Luis, el hombre con quien Clara estaba comprometida. Elvira había inventado mentiras sobre Clara, sembrando dudas en la mente de Luis, hasta que él rompió el compromiso. Poco después, Elvira y Luis comenzaron una relación y finalmente se casaron. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Era posible que Luis, el padre de Raúl, hubiera sido parte de este triángulo amoroso? Una carta en particular llamó mi atención. Luis nunca sabrá la verdad, ¿verdad? Nunca le dirás cómo me humillaste ni cómo destruiste mi reputación. Porque si lo hicieras, todo tu castillo de mentiras se derrumbaría. Pero no te preocupes, Elvira, yo no diré nada, no porque quiera protegerte, sino porque ya no me queda nada que perder. Me quedé helada. La imagen que Elvira siempre había proyectado, de ser una mujer fuerte, protectora y dedicada a su familia, comenzaba a desmoronarse. Ahora entendía por qué era tan controladora. Su necesidad de manipular todo a su alrededor venía de un lugar de inseguridad y miedo. Pero, ¿qué debía hacer con esta información? ¿Debía contárselo a Raúl o sería mejor guardar silencio? Una visita inesperada. Al día siguiente, mientras organizaba la cocina, escuché el timbre. Cuando abrí la puerta, me encontré con una mujer de cabello canoso y ojos cansados, pero llenos de determinación. ¿Sofía?, preguntó, aunque parecía segura de que había llegado al lugar correcto. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Soy Clara Gutiérrez. Sentí como si el suelo se deslizara bajo mis pies. La invité a pasar, aún intentando procesar su presencia. Clara llevaba un bolso desgastado del que sacó un par de papeles. Sé que esto es inesperado, pero sentí que debía venir. He sabido de ti a través de Héctor. Él me contactó hace unas semanas, preocupado por la forma en que Elvira estaba manejando las cosas. Me contó lo que ocurrió con el coche y el negocio familiar, y pensé que era el momento de hacer algo. Héctor, pregunté sorprendida. ¿Por qué acudiría a usted? Clara suspiró. Porque él sabe que yo tengo una historia con Elvira. Una historia que ella ha tratado de ocultar durante años. Le mostré las cartas que había encontrado. Clara las reconoció de inmediato, explicando que las había enviado hace décadas en un intento de confrontar a Elvira. Pero nunca obtuvo una respuesta. Elvira siempre fue así, dijo Clara con tristeza. Manipuladora, calculadora, pero lo que más me duele es que nunca se arrepintió de lo que hizo. ¿Qué espera lograr ahora?, os pregunté. Quiero que Raúl sepa la verdad. Sé que será doloroso para él, pero creo que tiene derecho a entender quién es realmente su madre. El choque de realidades. Esa noche Clara y yo hablamos con Raúl. Fue una conversación larga y difícil, llena de lágrimas y silencios incómodos. Raúl escuchó con atención mientras Clara narraba su historia, aunque su expresión mostraba incredulidad. ¿Por qué estás haciendo esto ahora?, le preguntó a Clara. ¿Por venganza? No, Raúl, no es venganza, es justicia. Tú eres una buena persona, pero estás atrapado en la telaraña de tu madre.
Quiero que tengas la oportunidad de liberarte antes de que sea demasiado tarde. Raúl se levantó de la mesa claramente abrumado. Necesito tiempo para procesar esto. Clara lo entendió y decidió marcharse dejándome su número en caso de que necesitáramos más información. La confrontación final. Pasaron varios días antes de que Raúl se sintiera listo para hablar con su madre. Cuando finalmente lo hizo, fue una escena llena de tensión. Invitamos a Elvira a nuestra nueva casa y ella llegó con su actitud habitual, como si nada hubiera pasado. Raúl no perdió el tiempo, le mostró las cartas y le habló sobre la visita de Clara. Elvira intentó defenderse diciendo que todo era una mentira, pero su tono no tenía la misma seguridad de siempre. Mamá, ya no puedes seguir manipulándome. Por años he ignorado tus comportamientos porque eres mi madre, pero esto es demasiado. Elvira no respondió de inmediato. Finalmente dejó escapar un suspiro y dijo: hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, no me arrepiento. Esa fue la gota que colmó el vaso para Raúl. Entonces no hay nada más que decir. A partir de ahora nuestra relación será estrictamente limitada. No puedo seguir permitiendo que destruyas mi vida y la de Sofía. Elvira se fue derrotada, pero no arrepentida. Por primera vez sentí que Raúl había logrado imponerse y establecer los límites que tanto necesitábamos. La partida de Elvira dejó un vacío tenso en la casa. Aunque sabíamos que habíamos tomado la decisión correcta al poner límites, el peso de los acontecimientos recientes seguía presente en cada rincón. Raúl estaba más callado de lo habitual, y aunque intentaba mantener la compostura, era evidente que la confrontación con su madre había abierto heridas profundas. Pasaron unos días antes de que finalmente encontráramos algo de normalidad. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Una tarde, mientras regresaba del supermercado, encontré un sobre tirado en la entrada de la casa. Era anónimo, sin remitente, pero al abrirlo supe inmediatamente de quién provenía. Dentro había una carta de Elvira, escrita con su característico estilo cursivo y elegante. Sofía, sé que crees que has ganado, que has logrado alejarme de mi hijo y establecer tu control sobre él. Pero déjame decirte algo, la sangre siempre pesa más que cualquier otra cosa. Raúl regresará a mí, porque yo soy su madre y nada puede cambiar eso. Mientras tanto, te sugiero que disfrutes tu pequeña victoria. Yo siempre tengo un plan, y cuando llegue el momento, verás que no puedes ganarle a alguien como yo. La carta me dejó un nudo en el estómago. Elvira no estaba dispuesta a aceptar su derrota, y aunque intentaba mantenerme tranquila, sus palabras tenían un peso perturbador. Decidí no mostrarle la carta a Raúl de inmediato. Quería protegerlo, pero también sabía que tarde o temprano tendría que contarle. Un giro inesperado. Los días siguientes fueron tranquilos, aunque mi mente seguía ocupada con las posibles implicaciones de la carta de Elvira. Fue en medio de esa calma cuando recibimos una llamada inesperada de Héctor, el hermano de Raúl. Sofía, necesitamos hablar, es importante. Héctor nunca había sido alguien que se inmiscuyera en nuestra relación, por lo que su tono urgente me preocupó. Cuando nos encontramos en una cafetería cercana, él parecía inquieto, como si no supiera por dónde empezar. ¿Qué pasa, Héctor? Pregunté. Es mamá, está planeando algo. No sé exactamente qué, pero ha estado reuniéndose con abogados y hablando de maneras de recuperar lo que ella considera su derecho. ¿Qué derecho? La casa, el coche, incluso el negocio que Raúl dejó. Dice que todo eso le pertenece, que tú no tienes ningún derecho sobre nada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que Elvira era manipuladora, pero esto iba más allá de lo que podía imaginar. ¿Qué piensas hacer?, me pregunté, tratando de mantener la calma. No lo sé, pero quiero que estén preparados. Yo estoy de tu lado, Sofía. Mamá ha cruzado demasiadas líneas, y aunque me duele admitirlo, creo que lo mejor es mantenerme alejado de ella también. El contraataque de Elvira no tardó mucho en mostrar sus cartas. Unas semanas después recibimos una notificación legal. Estaba demandando a Raúl por el control del negocio familiar, alegando que él le había quitado injustamente la administración de la empresa. Raúl estaba devastado. Aunque ya no tenía interés en el negocio, sabía que esta era otra táctica de su madre para ejercer control sobre él. No voy a permitir que nos arruine, Sofía, dijo con determinación. Es hora de ponerle fin a esto de una vez por todas. Con la ayuda de Héctor y un abogado de confianza, Raúl comenzó a preparar su defensa. Pero mientras revisábamos los documentos, encontramos algo que cambiaría todo. Entre los archivos de la empresa había registros de transacciones sospechosas realizadas por Elvira durante su administración. Grandes sumas de dinero habían desaparecido sin explicación,
y algunas de esas transacciones estaban vinculadas a un nombre que reconocí de inmediato: Clara Gutiérrez. ¿Por qué habría transferencias a nombre de Clara?, pregunté confundida. Raúl no tenía respuesta, pero sabía que necesitábamos hablar con Clara para entender qué estaba pasando. La verdad sale a la luz. Cuando confrontamos a Clara, su reacción fue de sorpresa, pero también de resignación. Sabía que estos saldrían a la luz tarde o temprano, dijo mientras revisaba los documentos que le mostramos. Elvira me obligó a aceptar esas transferencias. Me amenazó con arruinarme completamente si no cooperaba. ¿Amenazarte con qué?, preguntó Raúl, visiblemente alterado. Clara suspiró con una tristeza que parecía pesarle en el alma. Con algo que hice hace mucho tiempo, algo de lo que no estoy orgullosa. Nos explicó que años atrás había cometido un error financiero que podría haberla llevado a la cárcel. Elvira descubrió ese secreto y lo usó como moneda de cambio para asegurarse de que Clara siguiera siendo su cómplice. Siempre supe que estaba mal, pero sentí que no tenía opción. Y ahora me doy cuenta de que mi silencio solo le dio más poder. Con esta nueva información, nuestro abogado comenzó a armar un caso, no solo para defendernos, sino también para exponer las manipulaciones y fraudes de Elvira. El enfrentamiento final. El día del juicio llegó, y la tensión en la sala era palpable. Elvira estaba allí, con su actitud desafiante de siempre, pero por primera vez parecía estar al borde de perder el control. Raúl habló con firmeza, detallando cómo su madre había manipulado cada aspecto de su vida, desde su infancia hasta su matrimonio. Cuando presentamos las pruebas de las transacciones fraudulentas, Elvira finalmente perdió la compostura. «Todo lo que hice fue por mi familia», gritó interrumpiendo al juez. «Ellos no entienden lo que significa sacrificarse». Su explosión solo reforzó nuestro caso. Al final, el juez desestimó su demanda y dictaminó que ella debía devolver una parte significativa de los fondos mal utilizados. Elvira se marchó de la sala con la cabeza baja, pero su orgullo seguía intacto. Nunca pidió perdón y probablemente nunca lo haría. Un nuevo comienzo. Aunque la batalla había terminado, sabíamos que las cicatrices emocionales permanecerían por un tiempo, pero también sabíamos que habíamos ganado algo invaluable: nuestra libertad. Raúl y yo comenzamos a reconstruir nuestra vida, esta vez sin las sombras del pasado que nos acechaban. Clara decidió mudarse lejos, buscando empezar de nuevo y dejar atrás los recuerdos de Elvira. Héctor también tomó distancia, aunque prometió mantenerse en contacto con nosotros. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Había sido una lucha larga y dolorosa, pero al final habíamos demostrado que no importa cuán fuertes sean las cadenas del pasado, siempre es posible romperlas. La vida no será perfecta, pero ahora es nuestra, y eso es lo único que importa.